Shalom, queridos amigos. Cada día digo, hoy debo mandar un audio, pero por una razón u otra los días pasan y no lo hago. Anoche dije, ahora que está todo callado, voy a registrar este audio para Ladino Comunita. Pues quería hablar del Salón de Ladino de la Liga Americana de Ladino. Anoche cuando abrí mi computer, me salió el haber del ataque de Israel a los centros nucleares de Irán. Y esto me hizo merequear mucho y me llevó a meditar y sentir más sobre este sujeto. Y mientras se hizo tarde y me fui a echar sin hacer la enregistración que quería de audio. No sé si otros tienen este problema de querer hacer una cosa, pero otra cosa me traba la atención, me distrae de lo que era mi intención. Y me ocupo de esta cosa y me olvido de lo que quería hacer. Paciencia. Y si me decís que esto es signo de vejez, pues aseguro que tuve este problema mi vida entera. En todo caso, la primera cosa que quiero decir hoy es que el ti no tenemos en Israel y rogamos al Dios que los proteja a nuestros queridos ahí y en bueno que se escape todo y que lleguemos a ver días de paz y tranquilidad. Amén. Ahora tornaré al sujeto que vos quería hablar. No me olvidé porque hice unas notas escritas antes de empezar a registrar este audio. Pues quería decir que cada semana tomo grande placer de participar al Salón de Moabed en Ladino que organiza la Liga Americana del Ladino. 1 hora los miércoles de las 12 a la 1 de mediodía a mi hora. Nos recogemos para nada más que hablar de aquí y de allá en Ladino, aunque los primeros 20 minutos los apartamos para demandas y respuestas. Estas pueden ser, lo más no son en inglés. Y también de ese salón salió la idea de organizar pares de conversación, que es 2 personas, un elevo y un nativo hablante del ladino, que se pueden reunir cuando quieran para hablar. Este entusiasmo para nuestra lengua que veo en el Salón del Ladino y en otros grupos semejantes me da mucha alegría y contentez, y si no tenéis saber de esto, de este Salón del Ladino, o que ahora queréis tomar parte en este maravilloso programa, podéis topar todos los detalles en el sitio de la Liga Americana del Ladino, que es americanladinoleague.org. Shabbat Shalom, que tengamos con haberes buenos de Israel y Shalom.